Seguiremos. Estamos mes de octubre, la última semana de este mes, salvo error u omisión, damos el examen final. Ahora sí, el examen final es para los dioses. Primer examen parcial súper accesible. Segundo examen parcial accesible. Ahora ya viene la evaluación. Sé que con las clases virtuales no siempre llegamos a lo óptimo. No solamente, no es una queja personal, es mundial. Siempre estoy leyendo qué pasa con las que pasaba, porque en muchas partes ya las clases son presenciales. En universidades de Inglaterra, de Estados Unidos, la queja de los docentes es el alumno, mientras el docente está desganitando, el alumno está chateando, está distrayéndose con celular, bueno. Pero bueno, ese es el costo, ¿no?, de la pandemia. Hay que retomar la conciencia, no siempre en una hora y media se puede, o 2 horas, se puede dar todo lo que desearíamos. Ayer he estado, no voy yo normalmente a la dirección, no tengo tiempo, pero bueno, yo pasaba por Avenida Villazón y ahí me encontró el director y bueno, tuve que entrar a la dirección con todas las cosas, casi una hora. Para mí 10 minutos es valioso. Hemos, hemos, por experiencia le di algunas opiniones en el marco eminentemente académico, ¿no? Y ahora el objetivo es acabar, pero procurar acabar bien. Dios quiera que al año ya se uno siempre va a los un universo que por su complejidad siempre puede traernos problemas. Y esta maldita guerra, ¿no?, un reacomodo de la economía mundial con fuerte impacto sobre, no solo en los países industrializados, en los países como el nuestro, por ejemplo, en los países de América Latina, países africanos, grave, jóvenes. Me pasaría mucho tiempo lo que voy leyendo, ¿no?, lo que pasa en el África, en Egipto. Realmente catastrófico la parte económica. ¿Mm? Pero partimos siempre de que el equilibrio económico mundial está roto por la guerra. Vean lo que ha generado hasta en los países industrializados. El fin de semana hubo bloqueos en las calles de Londres. Uno protestando por la suba de impuestos para cubrir el déficit. Y otro, los ciudadanos londinenses que pedían que se grave con más impuestos a los que más ganan, a los ricos, si vale el término. Que hay muchos en Inglaterra. La historia de Inglaterra es del feudalismo, es la historia del arte de hacer negocios. Ya les he comentado en algún momento, en la fase colonial, sin que estén acá los ingleses, las colonias españolas, quien se benefició en gran medida del saqueo, no hay otra palabra, el saqueo de los recursos naturales, de los países de Sudamérica. Bueno, en el caso nuestro, el Alto Perú, el Bajo Perú, Charcas, fue Inglaterra, era el mayor acreedor de España y de Portugal. Ambos países estaban muy endeudados con relación a Inglaterra. Y España, a nuestros antepasados le impusieron un modelo de saqueo, ¿no? No hay otra palabra.
toda la plata del Cerro Rico de Potosí era para pagar la deuda que tenía España con Inglaterra, el oro de México prehispánico. Por supuesto que campeones de los negocios los ingleses, de atrás en la historia, no es decir, ellos no hicieron canchitas de fútbol, empresas elefantes blancos, donde háganle gastar 10 centavos a un inglés. Por eso, esa cultura tenemos que aprender nosotros, sobre todo en el tema del gasto. Ya les dije, el gran Cerro Rico de Potosí era el cajero de la revolución industrial. Enormes depósitos de varillas de plata en Manchester, la cuna de la revolución industrial. Los ingleses lo acuñaban para generar monedas de plata. Con esas monedas de plata hacían negocios en las zonas del oriente, en los países bálticos. Lo hicieron un arte, ¿no? Del negocio y de la ganancia los ingleses. No en vano Adam Smith era inglés, ¿no? Bueno, pero cada país forja su futuro, ¿no? Entonces, vean, Inglaterra, toda una potencia, pero gracias a estas políticas que yo acabo de decir, ¿no? Campeones de los negocios. Y Londres hoy es un paraíso fiscal, que mucha gente no se atreve a decirlo, pero hay que decirlo. Cómo han tejido un sistema muy complejo, su experiencia, ¿no? Un sistema jurídico muy complejo y un sistema económico adecuado para, para abrirse al blanqueo, pero muy complejo ese sistema. Poderosos bancos, por eso londinenses jóvenes, tienen millones de depósitos de dinero, tengo que decirles, mal habido de los rusos, engañándolos al pueblo ruso, esos oligarcas que eran jerarcas del Partido Comunista ruso, robando a su pueblo, pero no 3 reales, sino millones de dólares, y engañándoles socialismo. Por eso se derrumbó. Y ahora con la guerra, por eso el diablo no sabe para quién trabaja, ¿no? Y con la guerra el mundo occidental ha congelado todos esos depósitos. Yo digo, ¿para qué tanto acumulan millones de dólares? Si la vida es corta. Cuando el de arriba nos llama, no nos va a decir traigan todo su dinero. No, no es así. Por eso es la grandeza de Dios, ¿no? Bueno, pero así anda esta especie humana. Dos puntualizaciones. Uno, enseguida tocamos el tema del perfil del proyecto. Tiene que quedar claro hoy día, porque no podemos seguir perdiendo, tenemos que acabar la materia, procurar acabar bien. Vamos a retomar el avance. El día jueves, sí, con todo a seguir avanzando, ¿no? Pero esta parte tiene que quedar claro, ¿no? Algunas puntualizaciones. El día viernes se queda muy sorprendido con este tema de los precios, ¿no? Con una señora que merece premio Nobel a la entrega, al sacrificio. Una mamá que es también papá. Ha hecho estudiar, les dije en algún momento, a sus hijos, y debe haber muchas. Enorme sacrificio. Mamá y papá. No vamos a hablar del papá. Ella es mamá y papá. Tejiendo era la capacitadora de uno de mis grupos que yo apoyaba para generar empleo. Era una de las líderes, ¿no? A sus hijos les hizo estudiar. Y al momento, por cosas de la vida,
ella sigue apoyando a sus hijos y a sus nietos. Yo le dije, párela ya, señora, por la edad. No, ella dice que va a seguir charlando. Pero a lo que me voy es, qué manera de conocer los precios de la canasta familiar. Estamos obligados como microeconomía. Me ha dado a mí cátedra de microeconomía, es decir, una mujer del pueblo. Ella es de vestido, así sea de pollera, pero hay gente muy experimentada, el sufrimiento del cotidiano día. Realmente me impresionó cómo hay carne de primera calidad, de segunda calidad, qué pasa con los huesos, qué pasa con el tomate. Una memoria prodigiosa. Hace 3 meses cuánto costaba, ahora cuánto cuesta. Yo a don Marcelo Montenegro lo conozco, no somos grandes amigos. Él me conoce, yo lo conozco, en el marco del respeto. Juntos hemos estado en tribunales. Si hemos discrepado, lo hemos hecho. Mm. Yo quisiera que le escuche. Pues el presidente y el ministro, ¿qué son jóvenes? Son funcionarios públicos, nada más, que tienen la delicada función de administrar los recursos, los escasos recursos, que no son ningún dioses. Mm. Esa señora le daría cátedra a don Luis Arce. Mm. Él cree que con 100 bolivianos la familia puede sobrevivir fin de semana comprando los bienes en la canasta familiar. El fenómeno es mundial, es que ha empezado a golpearnos, es verdad, ¿no? Pero lo que sí yo les digo, jóvenes, para mí es una irresponsabilidad el no haber previsto esto, ¿no? Han dilapidado que lo han dilapidado los ahorros de ustedes, es decir, las reservas monetarias, ¿no? Explicable en cierta manera porque han querido invertir en empresas fallidas, ¿no? Puedo parecer un economista muy tradicional, pero me aferro a la teoría de Adam Smith, ¿no? A la teoría de Keynes, ¿no? Y la experiencia. Un país solamente en una situación de desastre natural, jóvenes, o de una guerra recién puede echar mano de sus reservas. Por eso, en macroeconomía, incluso yo los hago leer a los jóvenes, parte de los modelos macroeconómicos, cómo actúa el Estado boliviano en la guerra del Pacífico y en la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco casi ya no teníamos reservas monetarias, pues, y nos chantajeó Patiño, ¿no? ¿Por qué? Porque el expresidente Arce le mandó una carta y le dijo que le mandara por adelantado el pago de regalías mineras. Es que el Estado boliviano ya no tenía recursos para sustentar la guerra. Y nos chantajeó. Evidentemente, mandó. ¿Mm? Pero pasó la guerra y luego el saldo se hizo rebajar. De lo más rebajado que ya estaba el pago de regalías. No quisiera estar, no quisiera quererte, pero te quiero, dice una canción. No quisiera estar en el lugar de don Luisas. Ven la falta de planificación financiera. Ya no hay reservas. Por eso es que cuando se ofrece matrimonio hay que cumplir con el mayor de los respetos a ustedes, señoritas y jóvenes. La cosa es seria. ¿No? Por experiencia les digo. ¿No? Si uno se casa, hay que quererlo a la pareja
hasta la muerte. Yo soy de eso. Cuando se ofrece lo que se tiene, no se ofrece lo que no se tiene. Y ahí está la demagogia del populismo. Ese bono solidario, eso desde atrás viene. No es que ellos se hayan inventado, pero eso se sustentaba cuando se capitalizó las empresas estatales, ¿no? Pero cuando viene la tormenta del populismo, ¿qué hacen? Lo nacionalizan a todas las capitalizadas y en ese momento un buen economista me decía a mí, cuando los precios de las materias primas se subieron por una gran demanda impulsada sobre todo por China 2006-2014, él me decía, no hay diablo sin suerte, se refería al señor del Chapare, que era el presidente. Pero yo le dije, no, no es sustentable pues los bonos. ¿Cuánto no quisiéramos que el pueblo viva de bonos? No somos un país rico, ni siquiera los países ricos. Solo en la pandemia Estados Unidos y Inglaterra. A su población les dieron estímulos económicos por la tremenda pandemia, porque son países ricos. Un país en vías de desarrollo lo mejor siempre es inyectar recursos para un desarrollo económico. Fin de año, yo descanso fin de año, solamente doy clases en años normales. Al curso de verano vienen algunos, están en su derecho, invitan, porque los antiguos nos abstenemos, porque no nos toca también derecho a la vacación, ¿no? Yo al menos tengo otras cosas que hacer pendientes, estoy ya contra el tiempo inclusive. Bueno, yo aplico la macroeconomía a la realidad. Doy algunos modelos abstractos, no lo voy a negar, pero lo mejor siempre es acercarse a la realidad. Y la realidad probó que en 2000, 2001, 2002 y 2022, perdón, ni vuelta a quedar. Keynes es Keynes. Y Manuel Keynes, tan vapuleado, pero se desata la crisis de la pandemia. Toditos los países, incluidos Estados Unidos, Inglaterra, adoptan modelos keynesianos, ¿no? Bueno, importante. Por eso les digo, lo mejor siempre es invertir en la producción, generar reproducción simple del dinero, generar reproducción en escala ampliada como país. No vamos a tener una proyección de los gastos jóvenes. Ahora, el problema es que, vean lo que se ha generado, ¿no? Vean lo que se ha generado. Pero me impresionó esta mañana escucharlo a un dirigente minero de Colquiri, que un tipo con tal claridad económica, con claridad política, realmente me impresionó. Pues, el caso de Comibón, el caso de las mineras. A grandes rasgos, porque me conecto con usted si el tiempo vuelve. El problema es que ahora casi está sin liquidez el gobierno, por no tener previsiones. ¿M? Me parece, yo les digo, en el marco del absoluto respeto, me parece muy novato el ministro de Economía. Tiene que ser creativo, imaginativo. Al momento, lamentablemente, no hay recursos para pagar el bono dignidad ya. Ya no hay recursos para pagar el bono Juancito Pinto, con bono Juan Azul de París. Lo pagaban con impuestos a los hidrocarburos, pero como se está acabando el gas, ya no hay. Hay veces hay que dar un golpe de mano. Sé que por razones electorales, cooperativistas mineros jóvenes solamente pagan el 1%. Esa es una aberración. Ni siquiera el país más popular
políticas económicas populistas haría eso. Como el 1%. Es un recurso no renovable, el oro. Y ahí hay empresarios mineros disfrazados de cooperativistas. O sea, no es al gobierno el daño que hacen estos señores, es al Estado boliviano. Y cualquier primer mandatario y está obligado a defender los intereses del Estado, sea quien sea, no por apoyo electoral van a dejar de pagar impuestos de ley. Yo les aplicaría, jóvenes, impuestos extraordinarios, lo grabaría. Ahí sería no solamente la minería pequeña, disfrazada de cooperativista, sino también, y es hora pues de que el factor tierra es, es uno de los factores de la producción. Y el Chapare, ¿por qué no paga impuestos? Todavía tiene nos han dejado, les han dado cuerda, ¿no? La ley es para todos. Hasta opinan políticamente, están en su derecho, pero nadie puede dejar de pagar impuestos. Yo aplicaría impuestos exclusivamente para pagar los bonos que este gobierno ha generado. No tiene ya. A ver, saca un decreto para que las empresas mineras estatales, que bueno, como producto de la guerra, jóvenes están ganando por los altos precios. Pero una empresa siempre tiene que reinvertir en prospección, en exploración. Por eso decía esta mañana, escuché un video, les ha dado cátedra un obrero, un asalariado, un coancho, como se los dice, un tipo muy capaz, un dirigente minero de Colquí. Les ha dado cátedra de economía. ¿Qué están haciendo con las utilidades que generan los altos precios de los? Están destinados a la preinversión y a la inversión. Y obviamente ahí no se contentan, como ha hecho el gobierno con el tema del gas. Cuando los precios estaban altos, se han olvidado de la prospección y de la exploración. ¿Qué están haciendo? Exploración, que lo tienen todo programado, porque somos conscientes, decía este dirigente minero, de que los recursos se van acabando, los filones estañíferos se van perdiendo. Entonces, si hacemos lo que dice ese decreto, según este dirigente, nos quedaríamos sin fondos para capital de trabajo y para inversión. Hay un decreto que ordena a que las empresas estatales mineras transfieran todas sus ganancias al Tesoro General de la Nación. Si lo hacen eso, en 6 meses empresas van a quedar quebradas. ¿No? Entonces yo, no es que me río, los miro nomás a estos ministritos. Ni idea tienen de la teoría de la empresa. ¿Mm? Las grandes empresas, los grandes bancos reinvierten, reinvierten. Ahí está la clave del éxito. Y dejarles sin capital de operaciones, sin capital para inversiones, eso es dispararse un tiro en el pie. Ellos pagan sus impuestos, las empresas estatales de la minería, siempre han pagado. Pero ¿qué pasa con las empresas que ustedes están manteniendo? Porque son ciudadanos bolivianos. El Tesoro los está manteniendo. ¿Dónde están los créditos que el Banco Central le ha dado a IPFB? Le ha dado a esas empresas que han creado ellos. Nada rentables. Yo, jóvenes, agarraré un candado y lo cierro. Si hay algún inversionista externo que quiera invertir en esos rubros, yo lo atraigo, le doy todas las garantías. Que invierta su capital de trabajo, que invierta en capital de operaciones. Pero lo que sí no renuncio es al pago de impuestos. Y ahí está.
Vamos a industrializar la coca, dice, vamos a producir pasta dental de coca. Ya, somos bolivianos. A ver, cuando algún día si sacan pasta dental, lávense los dientes, olor a coca. ¿Quién va a comprar eso? No puede, es que son tan caprichosos que no entienden que el Estado no puede entrar en eso. El Estado tiene que invertir en salud, en educación, en capital humano. Y esos otros rubros, ábralo, que venga la inversión externa, elabore perfiles de proyectos, haga conferencias de prensa de atracción de inversiones en Londres, en Estados Unidos. Ábrase, den garantías. Esas ideas populistas para la historia. La China es eso lo que ha hecho. ¿Qué era China? Era un país pseudo socialista, rural, campesino en gran medida, y con harta población, 1450 millones, no sabían qué hacer. Y hubo un renovador, Deng Xiaoping, que estaba encarcelado, que decía lo que acabo de mencionarles. Decía, no, revisionista, revisión. Y tuvieron que hacer, y ahora vean lo que es China, que está con problemas en el campo financiero. China está, porque ha habido inversiones en el sector inmobiliario fallidas. Están saliendo muchas transnacionales, es verdad, pero no es una fuga todavía, que quede claro. Yo no entiendo. Para mí la solución súper simple es abrirse, es abrirse. Yo fuese audaz, lo nombro a ese dirigente ministro de Minería, un tipo muy inteligente, sin haber cursado, no tiene ningún título universitario, pero la praxis le ha enseñado y a él se agrega la inteligencia que tiene. Con toda claridad habla cómo tienen que haber las inversiones, cómo tiene que generar ahorro. ¿Vean? Muy interesante. Seguiremos, el tiempo apremia, el tiempo apremia. ¿Está Seila? Seila, Buenos no sé. días, licenciado. Ah, ¿cómo Me encuentro están? en sala. Lo ha viralizado, ¿no? El El, proyecto, sí, el perfil de proyecto ya el lo envié perfil de al proyecto. grupo de WhatsApp. Ya, a ver, es que ya estamos contra el tiempo. Yo lo veo así. De aquí a unos días y es fin de mes. No quiero improvisar en el examen final, nada. He dicho también, yo soy amplio. Aquellos jóvenes soñadores de ambos sexos, chicas y chicos. Prioridad son las señoritas. Valientes en esta carrera son las más cumplidoras, les diré. No es reciente, yo voy siempre haciendo ese análisis. Jóvenes, ya les dije, no voy a repetir, aquellos jóvenes que están buscando la graduación por excelencia académica y quizás no han obtenido el 70% o más en las notas con mi materia, yo estoy llano a escucharles, que alguien me diga, señor, yo quiero la graduación por excelencia. Sé que en mis otras materias tengo más de 70 puntos y con usted no he logrado y quiero que me dé un examen. Voy a, voy a aceptar, pero previamente voy a ver sus notas del primer y el segundo parcial. Y quizás antes del examen final. Yo soy así. No debería de abrirme yo. Esperar que lo que sale, sale nada más. Porque entiendo que el que busca la graduación por excelencia está bien dedicado. No es una carrera difícil, tampoco es fácil, ¿no? Siempre procuramos dar todo lo que podemos nosotros. Con las grandes dificultades, clases virtuales, ¿no? Bueno,
Testigo es Sheila, estoy volviendo a repetir, no voy a volver a repetir. Bueno, Sheila, ¿cuántos grupos son? Creo que no son muchos para este Son perfil de... alrededor de 48 Uy, grupos, uy, licenciado. uy, bastante, ¿no? Sí, licenciado. Si me han entendido la lectura de este perfil, jóvenes, el perfil es una idea, una aproximación, una simple idea, yo digo. Cuando hacemos el estudio de factibilidad, pasando obviamente por un estudio de prefactibilidad, ya la cosa cambia. Cada número del estudio de mercado tiene que ser una base ideal para no equivocarnos en el estudio del mercado, ¿no? He tomado el caso de una posible fábrica de fideos. Nunca, nunca hay que caerse. Siempre Dios nos ayuda. Pero a Dios hay que ayudar con las ganas, con las energías que hay. Este país tiene enormes potencialidades, pero en la vida republicana hasta el presente no hemos tenido la suerte de tener gobernantes visionarios, ¿no? Mentes brillantes, que yo les llamo. Me encantó el empuje de Antonio José de Sucre, el primer presidente. Quería transformarlo la economía de Bolivia después de la batalla de Ayacucho, cuando se derrotó a los españoles. Pero bueno, los criollos, los hijitos de papá de los españoles, nietos, bisnietos, ya tenían intereses en la minería. Entonces los sueños de Antonio José de Sucre eran un obstáculo para él, le atentaron a su vida y se fue. Yo lo rescato a Sucre, que él quería modernizarlo este país. Y en cierta manera también Andrés de Santa Cruz. En homenaje a él es que se fundó la UNSA, ¿no? Y luego Hernández le Suazo por su entrega, ¿no? Cuando ya la cigüeña usted se estaba trayendo de alguna galaxia. Todavía, pero no habían aterrizado, porque toditos ustedes han nacido en el 2000. El 80 se desató una terrible hiperinflación. Ayer en la calle una buena amiga se me acercó y me dijo, me da miedo. Creo que nos estamos acercando a la hiperinflación. No, tranquilízate. Dios es grande, pero también necesitamos acciones pues precisas de la política económica. Vean, con esas potencialidades este país podría ser pues muy fuerte económicamente. Pero yo sigo creyendo y creo en ustedes, jóvenes. Creo en ustedes. Lo ideal es trabajar con 20, 30 jóvenes, encerrarnos en cada clase y lectura, investigación, práctica en microeconomía, en la pizarra y discutir 3, 4 horas, estar ahí, formar capital humano, entrega total. Bueno, la universidad no tiene muchos recursos, pues vean, tenemos que pasar con 160 y tantos. Ayer, con mucho respeto, es joven el director, y me dijo, mira, tenemos que nivelar la cantidad de alumnos de administración. Yo me sonreí, le dije, pero ¿por qué te sonríes? Porque para nosotros no es didáctico trabajar con 160 y tantos. Conté algunas experiencias que yo tengo en la carrera de electrónica, ¿no? Ahí sí los estoy motivando, porque son pocos alumnos, ¿no? Ahí trabajamos casi de memoria y yo sé los nombres de mis alumnos, ¿no? Bueno, pero esta carrera es grande, el mercado laboral siempre es atractivo para los auditores, ¿no? Algunos de ustedes van a ejercer, otros no, tal vez. Pero yo sueño que ustedes a este país lo van a transformar, ¿no? Entonces, vean,
Y cada uno siempre tiene objetivos individuales. He tomado como referencia para este perfil la producción de fideo. Yo conocía, en honor a la verdad les digo, era unos antes de la pandemia. Hay gente del Alto, es gente muy emprendedora, que hay cogoteros, hay de todo, pero hay gente también muy creativa, que no ha pisado la universidad. Conozco, no sé qué sea de ellos, unos 3, 4, que producían fideos con unas pequeñas maquinitas, obviamente buscando su subsistencia de ellos y de su familia. Esas tolvitas había por la feria 16 de julio, ellos me dijeron. Bueno, para unos 15 años, a mí me contrataron para que se lo haga el estudio de mercado de una fábrica conocida de fideos. Por razones profesionales no puedo decir cuál, ¿no? Bueno, la clave siempre es estudiar el mercado, estudiar el mercado. Voy a hacer esa comparación muy rápida de los emprendedores del Alto que no se hacían problemas. Hasta creo que en bolsitas venden fideo en la ceja, vean, creativos. Los pioneros de productos Lux del Alto, gaseosa, hacían hervir agua en la final de Buenos Aires, una familia, y con colorantes. Lavaban ellos las botellas. No tenían plata, pero tenían ganas. El padre tenía ganas. Toda la familia hacía hervir y colorantes. Y puerta por puerta sus vecinos vendían. Algunos se reían, los rechazaban, pero la tenacidad ha hecho que vayan adelante. Y con el tiempo han aparecido ya con una embotelladora en el Alto. Su principal mercado es el Alto, obviamente a precios inferiores a las embotelladoras tradicionales. Importante es las ganas, ¿no? Entonces, el tiempo se me está yendo. Es muy importante el estudio de mercado. Ustedes tienen esa ventaja. Obviamente van a ser contadores, auditores, ¿no? Pero yo digo, aparte de su profesión, yo sueño, les diré, que en algún momento algunos jóvenes le den, les- le den el hombro a este país. Yo creo en los jóvenes. En algún momento ustedes, los jóvenes, van a desplazar a esta clase política ineficiente, que lo único que busca es llenarse los bolsillos con la plata de ustedes. Va a aparecer así, damitas o damos. No se olviden la Margaret Thatcher. Oh, qué primer ministra de Inglaterra, ¿no? En la década del 80. Inglaterra se estaba durmiendo en sus laureles, país imperialista, capitalista, es verdad, pero se retrasó y como la Margaret, oh, nuevamente lo encumbró, ¿no? A Inglaterra y lo alineó dentro de los 7 países más industrializados. En la noche ella, en su biografía, si alguna vez lo leen, ¿no? Ella en la noche tomaba complejo B y medio vasito de whisky y dormía bien. Decían dama de hierro porque sí o sí tenía que funcionar el recambio en la economía. Y la científica alemana, Angela Merkel, que dejó ya el poder después de 15 años, como a Alemania lo catapultó como la primera potencia de Europa, ¿no? Ella de profesión era física nuclear, es decir, porque sigue viviendo. Pero tan sencilla, tan práctica, que admirable, admirable. Su lectura me ayudó a mí mucho, mucho. Por eso yo los miraba al señor Morales, a este señorcito que está viviendo como rey en Buenos Aires con dinero de ustedes, señor Liné. Ya hechos los doctorcitos, ¿no? En cambio, la Margaret Thatcher, no, la Angela Merkel, qué sencillas, pero qué prácticas. Y es así, jóvenes.
Por eso un poco apunte este trabajo a eso. Ya el tiempo se nos está yendo. Estudiar el mercado es muy importante. Cuando en esta Cámara de Comercio, en un estudio de factibilidad definitivo, cada número tiene que estar muy bien calculado, porque tenemos que probar que la demanda está satisfecha o está insatisfecha del mercado. 15, 16 años atrás, la Agencia de Desarrollo del Gobierno de Suecia a mí me contrató para que haga el estudio de un emprendimiento que ellos estaban apoyando. Yo saqué los datos del INE, lo crucé. No es perfecto el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Pero tiene sus datos porque las instituciones, las industrias están obligadas por ley a facilitar información estadística confidencial, ¿no? De su productividad al INE para que el INE solamente utilice como información estadística. Eso lo manejan muy reservadamente. La ley eso obliga. Entonces, por eso es que, por decir, cuando hablamos de la demanda, una vez que entramos al mercado, la demanda histórica, por ejemplo, esos datos, aquí yo aleatoriamente he introducido algunos números en un intento de demostrar cuál era la tendencia, digamos. La demanda histórica quiere decir que esa información tenemos que obtener o del INE o de la Cámara de Industrias o de Fundemos. Ponemos que no hay una tradición estadística en este país, pero bueno, cuando uno tiene ganas lo consigue todo, ¿no? Pese a los obstáculos. Ver cuál es el consumo de los últimos años, cuál ha sido la tendencia del consumo. Esas 2 décadas atrás lo que hice yo fui al INE, ahí conseguí. Pero ¿cómo lo obtengo? En los anuarios industriales. Yo tenía un amigo ahí en el INE. Yo en algún momento hice algunos trabajos mediante Naciones Unidas. Ya no quedan muchos de esa época. Entonces, hablé, expliqué y me facilitaron los datos porque son muy confidenciales de la producción de cada empresa, digamos por decir, Fideos La Estrella, fideos, a ver, hay un fideo que traen de Oruro, de Rari, La Estrella, La Suprema, con mucha susceptibilidad me pasaban esos datos. Y yo los sumé, toda la producción de las empresas, y eso para mí era la oferta. Toda oferta crea su demanda. Bueno, ¿y cómo calculaba la demanda? Hasta hice encuestas sobre eso. A mi familia hice unas pequeñas encuestas en el Alto y aquí en la ciudad de La Paz, en el entendido que por lo menos a la semana, ¿quién no come alguna vez fideos en su almuerzo? O si hay cena, en la cena. Bueno, hice algunas encuestas, incluso en algunos mercados populares, ¿no? Para ver a las vendedoras de comida, si, cómo les iba eso en la venta. Bueno, para mí el fideo casi está en la canasta familiar, ¿no? Bueno, entonces cuantifiqué todo eso. Es un trabajo muy lento, evidentemente, ¿no? Cuantifiqué la demanda y crucé la información con Adeline y se acercaba a la realidad. Entonces, por eso yo había puesto 2022, 2021, 2020, 2019. Estos datos que están en el perfil son solamente, es una información
aleatoria, no es, en este ejemplo que doy, no estás reflejando los verdaderos datos que debe existir, es una referencia, nada más, una estimación muy general para intentar demostrar cómo se encuentra, si la demanda de mercado está satisfecho o está insatisfecho. Bueno, entonces la demanda proyectada quiere decir que cuál va a ser el posible comportamiento, por ejemplo, ¿no? De la demanda en los siguientes años. No estamos en el 2023, 2024, 2025, 2020. Ahora, eso también se toma en cuenta la cantidad de población que hay en la ciudad de La Paz y el Alto, por ejemplo. Hacer cálculos de consumo per cápita. Bueno, una posible proyección, que todo puede pasar, todo puede pasar. Hay veces en los países nos juega una mala jugada el sistema de precios, cuando hay inflación o hay expectativas inflacionarias. El momento actual, con todo lo que está pasando en el resto del mundo y en Bolivia, no da para hacer una proyección real, porque están cambiando las variables. Estamos viendo qué pasa con los precios, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista a un viceministro, no sé qué, si era de finanzas, no sé qué. Él aplicó microeconomía para el análisis del precio de la carne. Pero a ese joven hubiese querido que ese le escuche a la señora con la cual yo he conversado. La señora le da cátedra. Que no podemos partir de supuestos, ¿no? Uf, no nos olvidemos, ustedes, los que me han entendido bien, saben los factores que existen, factores determinantes en la demanda, los factores determinantes en la oferta. Eso influye, está influyendo en el mundo, en todo el mundo, inclusive en nuestro país, el factor expectativas del futuro, el factor especulativo. ¿Mm? No es un gran momento para tener datos estables. Los precios de la canasta familiar están lamentablemente sujetos a eso. No le podemos culpar todo a la sequía, a la falta de lluvias. Es que hay factores mundiales. Hay inestabilidad en la economía mundial, pero bueno, hay que sacar siempre, cuando se trata de gobernantes, fuerzas de donde no hay. El mejor asesor de cualquier gobierno es el pueblo. Si, si el ministro de Economía le escuchara a ese dirigente muy inteligente de Colquiri, no es un agitador como todos creemos que somos, ¿no? Ni siquiera debió tener acceso a la educación, pero muy inteligente porque se ha aprendido los costos mineros. Y la realidad le ha hecho ver cuál es la proyección. Yo lo llamaría y con él busco la solución para este problema. ¿No? Obviamente, obviamente, ver lo que yo les he dicho. En Londres están haciendo impuestos extraordinarios a las empresas y a los más hombres ricos, mujeres más ricas de Inglaterra, los ciudadanos ingleses. ¿Verdad? En acá, bueno, ellos son industrializados y nosotros no. Pero aquí está la solución. Quitarle capital de trabajo, quitarles capital de inversión a la minería estatal, jóvenes. Es certificado de defunción para la minería. Es clave en la reinversión, la formación bruta de capital, de tecnología. Me pasaría horas enteras hablando sobre ese tema. A unos 12, 14 años, lo que les estoy diciendo, a alguien me llegó a mí. Ustedes por mis ideas se han debido dar cuenta que yo no comparto con la política económica de este gobierno.
hay mucha producción. Alguien me llevó, alguien que ya no está en este mundo. Y dije, ministro, uno de los pocos honestos. Yo me resistí porque se va a enojar, don Luis Arce. Él me conoce, yo lo conozco. Siga nomás, doctor. No, no, yo quiero, a usted lo conozco. Tuve unas 5 o 6 horas explicando el tema de la minería, qué yo haría. Le damos todo el apoyo, todo lo que ha explicado, usted lo lleva a la práctica. De hecho, no, su modelo no da para eso, doctor. Estaba ahí 8 ministros. No da para mis ideas para este modelo donde todo lo quiere hacer el bien amadito Estado. Que tendría que haber hasta una transformación tecnológica en la aplicación de la productividad. ¿Sí? Y no quiero pasar la historia con de ser relocalizador de la fuerza de trabajo. Mm. Me insistieron bastante, pero no, no, porque yo me doy cuenta. Y el tiempo me ha dado la razón con todo lo que va saliendo de este gobierno. Entonces, vean, ¿no? Uno cuando hace un proyecto tiene que ser creativo, tiene que ser muy imaginativo, obviamente utilizando las variables, pero no me desviaré mucho de eso. ¿Mm? Un periódico, a ver, de acá, que me defrauda, veía yo el titular del día domingo del periódico La Razón. Yo tengo algunos exalumnos que trabajan en esa empresa. El editor del Extra era mi alumno, es decir, su guía para su tesis de él. Bueno, pero no he venido a difamar a periódicos, pero recibe mucha subvención de ustedes, porque es dinero de ustedes por parte del Estado. Veía un titular, dice que no hay inflación en Bolivia, que los precios se mantienen constantes. Eso es para engañar a la gente, ¿no? Pero bueno. Entonces, cuando hablamos de una demanda histórica, de una demanda proyectada, tenemos que ver el tiempo, pero también tenemos que analizar con toda seguridad en el mercado que otros productos, he tomado la valoración del fideo, ¿no? Pero como también podemos tomar cualquier otro ejemplo, uy, me quedan 25 minutos. Hay jóvenes que van a hacer por cumplir el trabajo, no hay ningún problema. Alguien en algún momento se puede interesar, no desde ahora. Su supercomputadora dice, voy a ser un buen auditor, pero voy a crear mi empresa. ¿No? Y lucha contra viento y marea, pero tiene que ser creativo, imaginativo. ¿No? Muchachitos, Bill Gates, hasta ahora está en disputa ese problema. Hay un ingeniero boliviano que tiene un juicio con el Microsoft. Ese ingeniero boliviano, en el juicio que está contra el Microsoft, contra un gigante, imagínense, está intentando demostrar que él era el creador de las funciones, ¿no? De las distintas funciones que desarrolló el Microsoft. Supuestamente Bill Gates, en una visita a Bolivia, visitó la carrera donde yo trabajo y ahí uno de los alumnos de mi buen amigo, el ingeniero Ramírez, fue el que él alega de que ha sido el creador de Microsoft con logaritmos, ¿no? Y bueno, lo que le captó eso Bill Gates, ni corto ni perezoso, lo llevó allá. Y era muy joven, dice Bill Gates. Por eso es que es bueno leer la biografía de Steve Jobs, de Bill Gates, para ir aprendiendo. Supuestamente Bill Gates, muchachos de 19, 20 años, él y otros 3 soñadores. Eso tiene lo de bueno el sistema educativo de Estados Unidos. Va creando y les da las herramientas, ¿no? Por eso incluso hay veces ya innecesario, ellos alegan de seguir una carrera profesional porque ya se formaron en su sistema educativo. Eran jóvenes soñadores.
tres y un cuarto más, pero tres eran muy unidos. Promedio de edad 20 años. Y soñaban con crear, sobre todo Bill Gates, una empresa, ¿no? Informática. Y uno de ellos le comenta a Bill Gates de que tenía un amigo, y ese amigo era un bohemio, un genio bohemio. ¿Qué cualidades tenía ese bohemio? Era genio cuando estaba lúcido. Se podía estar encerrado 3, 4 días sin dormir, pegado a su computador. Y podía estar 3, 4 días perdido en una cantina con whisky. Audaces, esos tres jóvenes van a la IBM porque uno de ellos le comentó a Bill Gates que su amigo tenía una función que había que desarrollar y a grandes rasgos le explicaba lo que era el Windows. Y Bill Gates se entusiasmó audaz y le dijo, vamos a la IBM, van, piden charlar con los ejecutivos, no los atienden. Dice, tenemos una función, queremos desarrollar una IBM. Perfecto, el gringo es así, a ver, traigan. Los jóvenes solo salen y Bill Gates a su amigo le dice, ahora lo ubicaremos a tu amigo, a ese genio que tú dices. Van a su casa, no lo encuentran. Les había dado un plazo la idea. No lo encuentran, lo buscan, no podían. No podían localizar. Y finalmente el amigo se acuerda de que era un gran bebedor y van por donde vivía a algunos whiskerías y lo encuentran en una whiskería. Conversan con él, lo llevan y les hace una demostración del Windows, de lo que hoy en día es el Windows. Y negocia Bill Gates y le pagan $20,000 y él se los da todo el paquete. Pero aquí viene la inteligencia de ellos. Antes de ir a la IBM, ellos le dan su sello de calidad y los registran en oficinas del Estado como propiedad intelectual y lo llevan a la IBM. No estaba totalmente desarrollado, Luis. Y demuestran allá y dicen, bueno, lo desarrollaremos, lo dicen la IBM. Como toda empresa jóvenes, por eso hoy en día hay muchas empresas tecnológicas de Estados Unidos y de algunos países europeos que buscan creatividad. ¿Mm? Tienen todo un programa en América Latina para incentivar esas investigaciones. ¿Mm? Hasta el presidente del Bolívar anda en eso, porque ya ha entrado en eso, es muy inteligente. Pero no se olviden que él casi por casualidad entró a las telecomunicaciones, ¿no? Casi por casualidad, porque él no pensaba. Yo creo, les he comentado esto, leí en una revista norteamericana, ¿no? Su papá hizo un gran esfuerzo de hacerlo estudiar en Estados Unidos. Su papá trabajaba con mi hermano mayor, que es de la misma profesión, ingeniero. Su papá tenía una inversión en estaño en Mina Aguilar, en la Argentina. Lo hizo estudiar. Ya posteriormente, en el ejercicio de su profesión, compartió alguna fuente laboral con mi hermano mayor, en el caso mío. Él vive en el exterior, indudablemente. Y le contaba que pasa un gran esfuerzo, su hijo estaba estudiando en Estados Unidos. Llegaba, y esto está en una revista, no me estoy inventando nada, llegaba, en su sangre estaba desarrollarse. Iba a la UIUST y compraba pastitas para los calditos, ustedes saben. Y harta pastita compraba de todas, se prestaba la movilidad de su papá y lo vendía en muchas tiendas de la zona sur de La Paz. Nos dejaba alejado, luego cobraba. Ya era hombre de negocios, estaba en su mente. Acabó su carrera a grandes rasgos, lo estoy súper sintetizando, y regresa a Boston, donde estudió, y no tenía teléfono celular.
y va a comprarse un teléfono celular ahí en Boston. Y entra a una tienda y le dice, quiero un celular. Y había un señor cansado, aburrido. Le dice, bueno, te ven, me avisa si alguien quiere, ya estoy cansado de esta tienda. Quiero venderlo. Y Marcelo Claure presenta el boleto, se le ilumina. Hasta quiero venderlo a plazo. Y él le dice, bueno, mire, yo no tengo recursos, pero le pago a plazo. Ya, muy bien, ya lo vendo. Ahí es así, es la suerte del destino. ¿Y él qué hace con esa tienda que vendía teléfonos celulares? Lo revoluciona. Abre otras. Si bien hay empresas tecnológicas, había una debilidad en Estados Unidos. El sistema de comercialización personal no era perfecto. Y él desarrolla eso. Abre tiendas en Washington, Nueva York, en todas las ciudades. E incluso vendía teléfonos celulares por teléfono con un radiotaxi y si Luis Medina le llamaba y decía, tráigame un celular de tal manera, a los 15 minutos ya estaba el celular en mi puerta y le vendí. Le fue bien y creó ese sistema en muchos países de Europa y le fue muy bien. Alcanzó $1 millón. Uf, siguió desarrollándolo, creó su empresa y un empresario de telecomunicaciones japonés le puso el ojo y le hizo una oferta y se lo compró en $1.250 millones a la empresa, el 80% de la empresa de Marcelo Claure, por $1.250 millones y le hizo un contrato el japonés para que lo siga manejando y que apoye con su experiencia a una empresa japonesa de teléfonos celulares que había en Estados Unidos y que estaba en el ranking en el cuarto lugar. Marcelo Claure lo puso en el segundo lugar. Era deficitario y lo vuelve con superar, con ganas, con creatividad. Ahí se catapultó. Tengo un amigo que me dijo que Claure no solamente tiene 1.000 millones, tiene en activo $5.000 millones. Ahora ha entrado al campo de la compra pues de acciones de empresas tecnológicas. Pero para ganar hay que invertir no $1, mucho. Y él ha hecho eso. Y le fue muy bien, le está yendo muy bien. ¿Ya? En pequeña escala acá eso se puede hacer, pero ya para retomar esta parte de ejemplo que yo les doy, la demanda histórica son los datos de los últimos años, ver su comportamiento, cómo se ha comportado la demanda, en este caso del video. Y a base de la demanda histórica hay un método para hacer una prueba, varios métodos, pero los 3 últimos años, para ser muy realistas, hay que sumarlo y se lo divide entre 3. Hay una fórmula para hacer proyección, pero ya no tenemos mucho tiempo. Digamos, se suma 2020, 2021, 2022, lo dividimos entre 3, me da un resultado y ese es para el 2023. Lo sumo 2021, 2022 y el dato estimado del 2023 y el resultado me da para el 2024. Es una proyección válida, válida, pero los datos tienen que ser reales, reales. Acá yo me he planteado para este ejemplo supuestos. Esa es la demanda. La oferta, toda oferta crea su mercado, no se olvide. La oferta histórica está en función de qué? De los datos de producción, indudablemente. Tiene que haber los datos en el INE o en alguna institución, si se trata de un producto. Pero de miel de abeja, por ejemplo, alguien puede hacerlo. No hay datos, pero en base a supuestos se puede crear una demanda. Los datos para la demanda histórica, en base a supuestos de consumo, se puede estimar la demanda de miel de abeja. No hay datos de la producción de miel de abeja. Alguna vez algún amigo me dijo, ya el INE lo tiene. Ojalá lo tenga. Eso como ejemplo más. Si lo tiene, enhorabuena sea. Digamos, producción de miel de abeja del 2017, 18, 19, 20, 21. Eso me sirve.
y hago la proyección para los siguientes 5 años. Cuando hacemos un estudio de factibilidad definitivo, se toma siempre una serie mínimo de 10 años. Es clave porque ahí ya vemos las tendencias. El gran problema es la parte estadística, que el INE no es perfecto, no lo tiene todo. Hay veces entonces hay que crear la información estadística. Bueno, ahí tenemos la oferta histórica y la oferta proyectada. Ambos, demanda histórica, oferta histórica, lo introducimos en una hoja de balance para ver si el 2017, 18, 19, 20, 21, etcétera, cuál ha sido la tendencia. Introduzco demanda, introduzco oferta. Con los datos estimados, la demanda histórica del 2017 es de 100.000 kilos. Y la producción, la oferta solamente era 90.000. Entonces, una operación aritmética. Encontramos que el mercado no está satisfecho. ¿En cuanto? En 10.000. Por eso dice demanda insatisfecha, demanda insatisfecha. Este ejercicio a grandes rasgos hay que hacerlo, insisto, con datos oficiales. Pero alguien puede decir, yo para reforzar mi nota de los 10 puntos, vamos a promediar este trabajo con los trabajos individuales. Bueno, ¿cómo puedo crear? Alguien puede decirme, ya les dije, esto de la miel de abeja jóvenes, hasta hay en la Argentina, sin ir muy lejos, hay ingenieros especialistas en la producción de miel de abeja. Las aplicaciones y el consumo de miel de abeja jóvenes, muy importante en muchos países. Acá nomás el consumo es mínimo. Tal vez en la época de la pandemia, cuando nos hemos resfriado o nos resfriamos, decimos miel de abeja para curar la gripe. Dice, mucha gente, incluido mi persona, cuando me contagié de coronavirus, cuando no había vacunas, yo consumí mucha miel de abeja. En la Argentina hasta mejora la piel humana, joder. El consumo es bastante alto. Bastante alto. Alguien puede hacer la idea sobre la producción y el consumo de carne. Alguien puede decir, voy a comercializar papa. No somos grandes productores como Bolivia, pero bueno, yo diría que la demanda de papa casi está satisfecha en Bolivia, pero eso hay que comprobarlo. Pueden estimar los datos, no hay ningún problema. Basarse ustedes en el olfato, que es muy importante también. Pero cuando se trata de temas financieros, cuando se trata de los datos tienen que estar probados, porque el evaluador de proyectos, digamos, algún día ustedes pueden hacer un proyecto para su propio emprendimiento y lo llevan a un banco. Los bancos por lo general tienen evaluadores de proyectos, saben, ¿no? Este es solamente, el perfil es una idea, una aproximación. Cuando hacemos el estudio de prefactibilidad, ya, tenemos que ser muy minuciosos desde el punto de vista incluso de la inversión, del comportamiento de precios. Por eso este perfil es una idea, una síntesis de lo que podría ser. No tenemos tiempo, ya les dije, en cuarto año tienen una materia. Yo lo he dado cuando tenía tiempo, no me niego en eso. Pero nunca tomaba exámenes parciales, ni primer, ni segundo. Me explicaba al detalle cada concepto, hacíamos ejercicio. Y el primer examen era la presentación del perfil. El segundo examen era la presentación del estudio de prefactibilidad. Y el examen final era la presentación del diseño final. Y esa era la nota, ¿no? Por cumplir, yo sé, por diversas razones, algún grupo puede decir, bueno, a ver, vamos a crear una sala de internet que ya no es tan rentable, pero nosotros vamos a meter
jueguitos, vamos a respetar lo que dice la alcaldía, que los niños en edad escolar tienen prohibido, pero viernes en la tarde, sábado o domingo, los que no tienen internet, acá se van a disfrutar, vamos a introducir una serie de juegos. Si ustedes por donde viven entran a alguna sala de internet, ven a algunos niños que por diversas razones sus familias no tienen internet y ahí están los chiquitos. Pero hay que pagar alquiler. ¿Mm? Supuestamente que es una inversión comprando computadores. Esto es para que se distraigan nada más, ¿no? Pero hay veces hay que ser creativo. Viene el mundial, dice, bueno, alguien dice, en mi casa tenemos un ambiente, voy a introducir internet y vamos a transmitir todos los partidos del mundial, dice. Pero vamos a cobrar una entrada simbólica, pero tiene que cubrir los costos. Alguien dirá, bueno, como les he dicho, mi grupo va a alquilar un salón de fiestas en la zona del cementerio. Hay mucho matrimonio, hay precios de todo, y nosotros vamos a brindar todo, desde las bebidas, los refrescos, todo. Pagamos un alquiler, pero también vamos a ganar. Alguien dirá, vamos a alquilar bicicletas. Pero hay otros soñadores, dicen, voy a crear un banco comunal en mi zona. Voy a empezar con las vendedoras de fruta y de verduras de donde compra mi mamá. Las voy a enamorar, voy a averiguar si ellas recurren a créditos de algún banco de microcréditos o de una ONG que trabaja con microcréditos. He averiguado, banco solo cobra 5%, 4%. Yo, caserita, te voy a ofrecer un 100 bolivianos de préstamo a una tasa del 3%, pues rebajo un punto, ¿no? Para ir ganando experiencia, poco a poco, poco a poco. No se olviden que los oficiales de microcrédito tienen que ser amigos, amigos. Alguien dice, bueno, a la Uyustus vamos a dar, pero estos son datos reales. Muchos bancos de microcrédito operan en las ferias, los desplazan a sus oficiales, los capacitan, los forman, etc. Había, no sé si ahora, en la Uyustus comerciantes que facturan miles de dólares, son mayoristas. Ellas venden, pero al mismo tiempo son mayoristas. ¿Mm? Operan los que importaban juguetes, por ejemplo. Jóvenes. Tuvo su época, tuvo su boom en el país de origen. Ciudades enteras en China a producir juguetes con tecnología norteamericana, bajando costos. Juguetes para los niños de Norteamérica, juguetes para los niños europeos, juguetes para los niños de América Latina, con diferentes tecnologías. Bueno, vean. Alguien puede decir, voy a crear, y es buen negocio, ¿ah? Pero imaginariamente una cadena de super taxis, bien educados los conductores, con corbata, con carnet, todo que esté colgando en su cuello, bueno, para prestar servicios. No los cogoteros que aparecen en la noche. A plena luz del día, el día sábado, una señora me comentó que subió un taxi y no le estaba llevando donde ella le había pedido, y el taxista empezó a desviar. Le hizo un escándalo y paró, tuvo que parar el conductor. Grave, grave lo que está pasando en la ciudad. Alguien dice, vamos a producir muebles, ¿no? Y vamos a bajar costos. En el Alto hay muchas familias que son familias productivas, han creado su propia fuente de trabajo. Hay señoras que son prestamistas. En los mercados las conocen. A ver, quiero despertar esa creatividad. A partir del día, a ver, leeré, dice, buenos días, licenciado, disculpe la molestia, pero tengo una pregunta acerca de la demanda y oferta histórica. Tienen que ser de un producto, es decir, sobre el emprendimiento
que vamos a realizar o tienen que ser datos generales. Se debe tomar en cuenta los datos de los últimos 5 años. Es verdad, cuando es histórica hay que ver, pero si no hay información en el INE, etcétera, si es una idea creativa para cumplir por la nota, algunos. Ojalá alguien me agarre la idea y algún día lo lleve a la práctica. No se olviden, volviendo sobre el señor Claure, no es que yo lo adore, que quede claro, pero un paseño emprendedor, ¿no? Sé que ustedes son una potencia. La verdad de las cosas, él hará unos 14 años quiso traer una ensambladora de teléfonos celulares para localizarlo en el Alto, en la ciudad del Alto. Hicieron el estudio de factibilidad. Tengo un amigo, el ingeniero Gonzalo Cava. Para mí fue el mejor gerente técnico que tuvo Entel desde los últimos 30 años, tomando un análisis, incluido el periodo de capitalización, antes de que haya más en el gobierno, antes de que esté Sánchez de Lozada. Un tipo muy capaz, es mi colega. Me ve en la Facultad de Ingeniería o nos vemos en la calle y su conversación de mi buen amigo es Entel. Por ello me entero muchas cosas. Soñadores. Él, él estuvo en ese equipo que se hizo, el estudio de mercado. Como me veía en la facultad, me dijo, nos encontramos en los pasillos, me dijo, mira, estoy en este equipo, ¿cómo? Yo te doy un dato, le dije, que no es salido de los cabellos, el contrabando. Oh, este país vive el contrabando. Tomen en cuenta ese dato. Acabaron de hacer el estudio de factibilidad. Qué pena, porque hubiera generado miles de empleos en el Alto. El gran problema de este país, ustedes saben, es el contrabando. Terrible, terrible. Yo conozco gente, yo tengo amigos militares, han cursado estudios o alguna vez me invitaban a explicar algunas cosas económicas. Un joven, un estudiante, universidad, su mamá vive de eso, su familia vive de eso, van a traer productos de Arica, ya, de todo. Tengo una exalumna que tiene su tienda de teléfonos celulares, de televisores, etcétera, ahí se llama, aparte de la UISTUS, no fue en este momento. Es auditora ella, pero el comercio le da más dinero. Viajaba, no la he visto últimamente, martes y viernes a Arica, o viajaba martes y ya no iba viernes, o viajaba viernes y ya no iba martes. De memoria sabía la llegada de los barcos de antes, mucho más antes de la pandemia. De memoria sabía qué día llegaban los barcos de Asia, trayendo toda estas mercancías que yo decía. Y tiene una tienda, una gran distribuidora, sé que se volvió mayorista. Vean, no hay información, evidentemente. Al jovencito que me ha mandado, a la señorita Wendy, puede crear usted en base al olfato su información de demanda histórica, de demanda proyectada. Puede crear. No hay problema. El INE es bien burocrático, joven, con este tema del censo común, pero mucha información la tienen en su página web. El tiempo nos está pisando. Miren, ya es 10:30. Entonces, a partir del día jueves, con ayuda de nuestra enlace, la señorita Escobar, la primera media hora se pueden registrar con Sheila. Yo voy a atender, les voy a sugerir algunas ideas. La primera media hora, pero tenemos que ser puntuales. De 9 menos 9 en punto, yo lo abro. De 9 a 9:30 yo les voy a ir dando algunos datos. Les voy a sugerir, porque finalmente ustedes son los que van a armar el perfil, que quede claro. Que no pase más de 3 hojas, por favor.
Ahora, obviamente un estudio de factibilidad a mí me lleva a armar en 80, 90 hojas, ¿no? Bueno, es un perfil, es un borrador, solamente quiero ver su creatividad. Si es un alimento, quiero ver cómo está el mercado, si está satisfecho o está insatisfecho. Pueden tomar en cuenta algún producto agrícola, ¿ya? Para ordenarnos mediante Seila, anótense por favor. Hasta incluso puedo abrir un horario extraordinario, ¿no? Yo no me hago problema, solamente veo mis actividades y horarios y yo les puedo sugerir tal día, a tal hora, o un sábado en la tarde, o al atardecer para orientarlos cuánto no quisiéramos estar en aula, ¿no? Para cumplir, algunos lo van a hacer para cumplir, otros tal vez se interesen algún día, pero no dejen de pensarlo mientras están estudiando. Todo se puede, joven, pero siempre hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Hay que ser soñador. Pero bueno, otros tal vez no, por diversas razones, pueden tener otros objetivos. Entiendo ya cerrando que los que vean han aguantado el primer examen, por diversas razones, muchos jóvenes se han retirado han dejado ya de asistir, de conectarse a sus materias, no solamente en esta materia, pero bueno, el de ustedes sigue nomás en pie, ahí no, al empezar eran 90, al momento están 78. Sé que hay muchos jóvenes que van a ir lejos. Qué pena que no estemos en aula. Ahí hubiéramos atacado este problema. Quiero llegar por eso a que entiendan. Ven, para el análisis microeconómico está excelente lo que está pasando con los precios. Para el bolsillo no es buena señal, porque hay el efecto especulativo. Ahora el ingreso se está concentrando nuevamente en qué, en los artículos de primera necesidad. El sábado una señora se quejaba a mí una vez y no, me decía, no se quejaba, me dijo, la vida me enseñó lisa, me decía. En vez de darles a mis hijos dos en su almuerzo, dos papas, ahora voy a tener que darles una, porque el precio ha subido. La mamá es muy creativa, muy imaginativa. Algún día hasta ropa, yo sueño que le podemos vender a China, el mayor taller del mundo. El tema es de costos, el tema es de políticas estatales. Si impulsáramos estas ideas, en vez de hacer inversiones improductivas, yo invertiría en ustedes una parte del ingreso nacional de este país. Ahora ya no tienen, no me alegro, que me da mucha pena. Yo conozco gente que vive de qué, del bono solidario, refuerza algo su presupuesto. Un momento duro, difícil, pero sé que los jóvenes a este país lo van a sacar del atraso económico, pero con conocimiento, eso es importante. Entonces, por favor, con Sheila se anotan y ella me va a decir a quienes no tienen una idea o cuáles son las dudas. Vamos a en media hora, 1 minuto, 2 minutos, dedicarle a cada grupo, por lo menos darles ideas. Quiero acabar fin de mes, jóvenes, quiero acabar con el examen final fin de mes. Y este trabajito, algo que les quede, eso para mí ya es un salto. Un día cuando esté hecho cenizas, diré que el hombre de las criptomonedas, a muchos de ustedes no los conozco, el amigo Velázquez, tiene un banco comunal, ahora se ha convertido en un banco de microcréditos, que tiene acciones en la bolsa de valores, es un jugador de bolsa de valores, el hombre de las criptomonedas, o la señorita Ajata, por ejemplo, o el jovencito Álvarez, ¿no? Bueno, algún día la señorita Laura Machaca, por ejemplo, Jessica Silva, la señorita Durán, que se me va perdiendo, me impresionan en algunas cosas, luego se ha sumergido. Ojalá le haya ido bien en el primer examen, en el segundo, pero me alegraría si repite la materia. No soy de eso. De eso. Vamos a ver en el examen final. Acá la pararemos, ya, por favor. A partir del jueves, cada minuto
que sea de alta utilidad. Obtendremos utilidad, ya estamos contra el tiempo, jóvenes. Para mí sería fácil cumplir por cumplir, ya se acabó. Pero pienso en el país y pienso en ustedes. Para mí ustedes son una potencia, pero hay que trabajarlos a ustedes. Y este país va a salir adelante. Yo soy optimista. Ya, jovencitos, nos conectamos el día jueves bajo todas las sugerencias que les he dado. La primera hora atendemos las ideas. 1 minuto, yo, pa, ya, sin más comentarios. El otro grupo igual, los que tengan algunas ideas. Es perfil, un borradorcito. Ustedes saben que un borradorcito puede desecharse, pero nos da algunas ideas. Acá la paramos, deben tener clase. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado.